In this video, we're continuing on our breakfast time story, but this time it's intermediate level listening. We'll focus a lot less on vocabulary and get straight to sentences in this one. If you're finding yourself struggling with this one, go check out the earlier videos in these series. I've provided links in the description below. All right, let's turn it over to Joanna. She's a native Spanish speaker from Colombia, and she's going to take us through the rest of this video. Me desperté temprano esta mañana con mucha hambre. El sol estaba saliendo y quería dormir hasta tarde, pero mi estómago tenía otros planes. Desperté a mi amigo que estaba dormido y le pregunté: ¿Quieres desayunar? Me miró y volvió a dormirse. Lo único que sé es que quería desayunar. Escuché que tenían tamales para el desayuno en Colombia. Solo los he probado una vez y como una especialidad local. No podemos venir aquí a Bogotá, la capital de Colombia, y no probarlos, ¿verdad? ¿Has oído hablar de ellos antes? ¿O quizás incluso has probado uno? Es una mezcla de arroz sazonado, pollo, cerdo, vegetales mixtos. Los envuelven en hojas de plátano y los cocinan a vapor completamente. Para comer, simplemente coloca el tamal en un plato, abre la parte superior separando las hojas, agarra tu tenedor y disfruta. Es cierto que son bastante abundantes, así que no planees comer inmediatamente después. Es tan delicioso que compensa la espera en la fila del frente. Podrías hacer reservas en un restaurante local que los tengan en el menú. Pero hay algo especial con la versión callejera que realmente me atrae. Tal vez sea el toque artesanal o la oportunidad de hablar directamente con la persona que preparó el tamal. Si tienes suerte, incluso puedes compartir la receta y el ingrediente secreto. Si alguna vez te encuentras viajando por Colombia, junto con el clásico desayuno de arepas o caldo, asegúrate de que al menos un día comas un tamal de desayuno. Te prometo que no te arrepentirás. Me desperté temprano esta mañana con mucha hambre. El sol estaba saliendo y quería dormir hasta tarde, pero mi estómago tenía otros planes. Desperté a mi amigo que estaba dormido y le pregunté: ¿Quieres desayunar? Me miró y volvió a dormirse. Lo único que sé es que quería desayunar. Escuché que tenían tamales para el desayuno en Colombia. Solo los he probado una vez y como una especialidad local. No podemos venir aquí a Bogotá, la capital de Colombia, y no probarlos, ¿verdad? ¿Has oído hablar de ellos antes?
o quizás incluso has probado uno. Es una mezcla de arroz sazonado, pollo, cerdo, vegetales mixtos. Los envuelven en hojas de plátano y los cocinan a vapor completamente. Para comer, simplemente coloca el tamal en un plato, abre la parte superior separando las hojas, agarra tu tenedor y disfruta. Es cierto que son bastante abundantes, así que no planees comer inmediatamente después. Es tan delicioso que compensa la espera en la fila del frente. Podrías hacer reservas en un restaurante local que los tengan en el menú, pero hay algo especial con la versión callejera que realmente me atrae. Tal vez sea el toque artesanal o la oportunidad de hablar directamente con la persona que preparó el tamal. Si tienes suerte, incluso puedes compartir la receta y el ingrediente secreto. Si alguna vez te encuentras viajando por Colombia, junto con el clásico desayuno de arepas o caldo, asegúrate de que al menos un día comas un tamal de desayuno. Te prometo que no te arrepentirás.